día. Gracias, Señor, porque usted nos regala un día más, Señor, un día el cual es de mucho gozo, Señor, porque vamos a escuchar su palabra, Señor, porque vamos a escuchar su voz a través de su palabra, Señor. Oro yo a usted, Padre, para que usted bendiga este tiempo, Señor, para que el Señor haga de este hombre torpe, Señor, que use, Señor, sus palabras de acuerdo a lo que usted nos quiere enseñar en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, para que sea hablándonos, Señor, sea mostrándonos su voluntad siempre, Señor, y mostrándonos, Señor, cómo cada día, Señor, podemos vivir más fieles a usted, más santos, Señor, de acuerdo a lo que usted nos muestra en su palabra. Bendiga este día, Señor, este tiempo, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir a Hechos, el pasaje que tenemos, seguimos estudiando el libro de Hechos. Hechos estamos en el capítulo 10, y recuerden que la semana pasada vimos hasta el versículo que, a ver si alguien se acuerda hasta qué versículo vimos del libro de Hechos. Hechos 10. A ver, ¿quién es el que va a tener premio por recordar un poquitico? Hechos 10, ¿qué? Del 1 al 23. Del 1 al 23. Del 1 al 23. Ese fue el pasaje que vimos la semana pasada. Y vamos a estar estudiando, vimos la semana pasada, varios temas, ¿no? Varios puntos, cómo Dios obra en la vida de personas. Aparecieron varios hombres, Cornelio, apareció Pedro, ¿sí? ¿Recuerdan? Y Pedro estaba habitando allí en la casa de un hombre llamado Cornelio, precisamente otro varón llamado Cornelio. Y la semana pasada vimos en los primeros capítulos esas dos personas. Cornelio, ¿quién era? Solo a modo de contexto. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre gentil, ¿sí? Era un hombre, ¿quién era un gentil? A ver, para que tengamos claridad. Un gentil era quien no era judío, quien no pertenece al pueblo judío. Ese es un gentil, todo aquel que no pertenece al pueblo judío. O sea, para los judíos, ¿nosotros qué somos? Gentiles, porque no pertenecemos al pueblo judío, desde ese punto de vista. Entonces era un hombre que no era judío, era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre, según los versículos primeros, dice capítulo 10, versículo 1, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Y el versículo 2 nos da unas características de este hombre Cornelio. Dice que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas a su pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces este Cornelio que aparece acá era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que buscaba de cierto modo cumplir la ley moral, agradar a Dios, ¿sí? Era un hombre, al no ser judío, era un hombre que no se había circuncidado, que no tenía rituales judíos, ¿cierto? Pero un hombre que hacía oraciones y que era generoso. Y algo que vimos la semana pasada en este contexto es que era un hombre que buscaba a Dios, pero que no había recibido a Cristo en su corazón. Es algo claro. Si usted ahorita le voy a dar un pasaje del capítulo 11, versículos del 12 al 15, nos dice que la misión de Pedro era ir y predicar el Evangelio para que este hombre Cornelio comprendiera el Evangelio y pudiera recibir a Cristo en su corazón. ¿Y qué pasó con Cornelio? ¿Recuerdan? Se le aparece el Señor en visión, un ángel del Señor, y le dice que sus rezos han subido como memorial delante de Dios, y le dan unas indicaciones. Ahora Cornelio debe hacer algo. Él debía buscar a Pedro. Aunque este hombre era una buena persona, le faltaba lo más importante en su vida, y era Cristo en su corazón. Y eso vimos la semana pasada, que hay personas que pueden ser muy buenas personas, incluso leer la Biblia, ser dadivosos, orar a Dios, porque dice la Biblia que oraba a Dios siempre, pero si no está Cristo en el corazón, falta lo más importante. ¿Sí? Moralmente tal vez era muy buena persona, y Dios en visión le dice que le faltaba que buscara a Pedro, y acá aparece ahora Pedro. Pedro, ¿recuerdan quién era Pedro? Apóstol del Señor, un judío que había creído en Jesús como su Salvador, y de pronto, según lo que vimos la semana pasada, dice que este hombre tuvo un éxtasis, una visión, ¿cierto? Un lienzo que bajaba con un montón de animales, y la voz del Señor le dice varias veces, le dice: Pedro, ¿qué le dice la voz del Señor? Mata y come. ¿Y saben qué responde Pedro al Señor? No, Señor. Pedro le dice al Señor: no, Señor. Le dice: no voy a comer, porque habían animales inmundos. Y Pedro le da un argumento, tal vez en su contexto algo válido, entre comillas, ¿sí? Le dice que no había comido animales inmundos. Le dice: no puedo comer, Señor. Y Dios le dice: Pedro, le dice algo muy importante aquí para mostrarle lo que él iba a hacer en la casa de Cornelio. Y ya le voy a decir por qué. Le dice: no llames inmundo, versículo 15, ¿a lo que qué? A lo que Dios ha limpiado, a lo que Dios ha purificado. ¿Sí? Eso es lo que le quería mostrar Dios a Pedro. Dios le estaba mostrando a Pedro que la visión en sí misma no apuntaba a los animales,
sino apuntaba a las personas. Dios estaba preparando a Pedro. Recuerda que Pedro, un hombre judío, y los judíos tenían demasiado celo porque un hombre gentil fuera ahora un hijo de Dios. Y entonces Dios estaba apuntando al corazón de Pedro, estaba a aceptar a los gentiles, aceptar a aquellas personas que no siendo judías podían conocer a Cristo como su Salvador. De cierto modo, los judíos que habían conocido a Cristo también eran judíos que creían que solamente el pueblo judío tal vez podía tener salvación en Jesús. Solamente los judíos podían gozar de esa bendición. Y Dios baja un lienzo mostrándole a Pedro de que el sacrificio de Cristo había sido suficiente para que incluso lo que los judíos consideraban inmundos, que eran los gentiles, los despreciables, pudieran entrar al Padre a través de Cristo. Eso le estaba mostrando Dios a Pedro. Entonces, versículo 19, Dios le dice a Pedro: mire, Pedro, vienen a buscarte y yo les he enviado. ¿Por qué el Señor le da esa advertencia a Pedro? ¿Quién iba a buscar a Pedro? Gentiles, ¿cierto? Los enviados de Cornelio a la casa donde estaba Pedro. Recuerden que Pedro se estaba hospedando de un hombre llamado Cornelio también. Y Dios prepara el corazón de Pedro para que Pedro no se vaya a negar tal vez a ir donde este grupo de gentiles. ¿Sí estamos entendiendo? Dios está preparando a Pedro para que Pedro vaya allí y lleve el evangelio, porque tal vez Pedro se hubiese podido negar. Pedro tal vez tenía prejuicios en su corazón que no le impedían ir a una casa de gentiles. Recuerden, ya vamos a hablar un poquitico de eso. Y Dios le dice: miren, Pedro, voy a enviar, van a ir 3 varones por ti, ve con ellos a la casa de Cornelio. Y porque tal vez Pedro se hubiese podido negar, quizá hubiera podido pensar: no, ¿qué tal estos gentiles me vayan a matar, me vayan a hacer daño? ¿Sí? ¿Qué tal sean perseguidores? Y el Espíritu Santo lleva a Pedro a sentar a estos 3 hombres que lo preguntaban, y Pedro decide ir con ellos sin cuestionar. Pedro decide finalmente obedecer la voz de Dios. Y a modo de, ya hablamos un poquitico del contexto de lo que vimos la semana pasada, a modo de ilustración, para pensar lo que vamos a estar estudiando en la tarde ya de hoy, mañana tarde ya. Algo que yo miraba: hay muros que se hacen fuertes a lo largo de los años. El título del mensaje de hoy es: cuando Dios rompe las barreras del corazón. Cuando Dios rompe las barreras del corazón. Y uno de esos muros estuvo arraigado por 28 años, y es el muro de Berlín. Este muro estuvo dividido, fue un muro grande de concreto. Dice que este muro duró 28 años. Y es tremendo, ¿no? Porque en este muro había vigilancia 24 horas. Soldados vigilando ese muro de Berlín por 28 años. Dice que las puntas terminaban en alambres de púas. Había corriente y muchas personas creían que este muro, esta división en Berlín, iba a durar eternamente, toda la vida. Pero parecía imposible que cayera. Este muro parecía que nunca iba a caer. Y en 1989 el muro cayó. El muro de Berlín fue derribado. Y familiares y amigos de una sola nación volvieron a encontrarse. Se abrazaron, lloraron de felicidad, porque la barrera que estaba puesta en medio de ese país que dividía amigos, hermanos, familias, que por 28 años estuvieron lejos los unos de los otros, finalmente pudieron encontrarse. Y así son algunas barreras del corazón. A veces hay barreras que se ponen a lo largo de la vida que pareciera que nunca van a desaparecer. Hablamos de prejuicios, resentimientos, idolatría, orgullo, indiferencia, pero lo que vamos a ver en este pasaje es que cuando Dios interviene, puede derrumbar cualquier barrera arraigada por años. Por más que haya una barrera puesta en el corazón, Dios puede derribar cualquier barrera que se ponga en la vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Y la primera barrera que vamos a ver en la mañana de hoy son las barreras familiares. Leamos del versículo 24 al versículo 27, barreras familiares. Dice el versículo 24, recuerden que hablamos lo que pasó. Pedro ya ha sido enviado, ¿a dónde? A donde Cornelio. Y entonces el versículo 24 dice, ya Pedro llega allí, a donde está Cornelio, este centurión, y dice la Biblia así, versículo 24, al otro día entraron ¿en dónde? En Cesarea, y Cornelio los estaba, ¿qué? Esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies adoró. Versículo 26. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y el versículo 27 dice, y hablando con él, entró. ¿Y qué halló Pedro allí?
y halló a muchos que se habían reunido. Este pasaje es tremendo. ¿Sabe? Porque el versículo 24 dice que cuando Pedro llega, y está hablando en plural el texto, dice, al otro día entraron. Ya vamos a ver quiénes entraron, porque no solamente entró Pedro con los 3 hombres que había mandado Cornelio, y adelante el texto nos va a dar detalles de quién más iba con Pedro. Entraron en Cesarea. ¿Y qué pasó allí? Cuando Cornelio ve que viene Pedro ya allí, dice que Cornelio los estaba esperando. Cornelio había tenido una visión y había hecho llamar a Pedro. ¿Y saben qué? Cornelio sabe algo muy importante. Porque el ángel del Señor que se le presenta a Cornelio le dice que le tiene que traer un mensaje. Por eso tiene que llamar a Pedro. Y cuando Cornelio está esperando a Pedro, sabe que Pedro trae un mensaje de parte de Dios. Pedro tal vez ya es reconocido en la región. Pedro ya ha predicado a 3,000, recuerdan Hechos capítulo 2, se han convertido. Pedro ha hecho milagros. ¿Se acuerdan el paralítico que estaba allí en el templo? Que le pide limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y en el nombre de Jesús ponte en pie y anda. ¿Recuerdan ese texto? Pedro ya tal vez es muy conocido, ya está predicando. Y Cornelio sabe que lo que Pedro va a traer a su vida puede cambiar toda su vida. No solamente su vida, sino puede cambiar su eternidad. Por eso Cornelio está ahí a la expectativa, puede cambiar su manera de pensar en este mundo, pero también puede cambiar lo que va a pasar después de que él muera. Cornelio sabe que lo que Pedro trae es de parte de Dios, que necesita esperarlo. ¿Y sabe qué hace Cornelio según el texto bíblico? Dice, Cornelio los estaba esperando. Pero algo que dice la Biblia es que este hombre no estaba solo. Este hombre no estaba solo esperando a Pedro. Dice que estaba con ¿quién? Habiendo convocado a ¿quién? Parientes y amigos más íntimos. Esto nos habla de familia, esto nos habla de los que son del corazón, ¿sí? Cornelio sabía que lo que Dios traía era bueno y no se conformó con recibir solo la bendición de Dios, sino que su deseo era que los suyos también recibiesen esa bendición, escucharan la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención. ¿Recuerda que la primera barrera que el Señor rompe son las barreras familiares? Cornelio tal vez pudo pensar, bueno, yo soy un hombre bueno, según lo que dice el texto bíblico, Hechos 10:2, soy temeroso de Dios, hago limosnas, soy generoso, y yo merezco la bendición de Dios. Y es para mí. Pero ¿sabe qué hizo Cornelio? Cornelio fue más allá, porque Cornelio quiso que los que él amaba escucharan la bendición de Dios para sus vidas. Y eso nos hace una pregunta: ¿cuánto deseo hay en nuestro corazón de que los nuestros escuchen el Evangelio y reciban a Cristo? Saben que a veces como creyentes es una bendición. Salir y predicar el Evangelio es un gozo. Hablar en el trabajo, en el bus, donde usted le comparta a alguien el Evangelio, es una bendición. Pero hablando un poquito más hacia adentro, ¿cuántos de los que viven en casa quisiera yo que recibieran a Cristo como su Salvador? Tal vez con aquellos que he tenido problemas por años, quizá con aquellos que hay rencores, tal vez con aquellos que yo pienso que no son merecedores de la gracia de Dios, pero que Dios en su palabra dice que la gracia de Dios es para todo aquel que en Él cree. Y entonces, muchos de nosotros tal vez vamos a reuniones familiares, actividades familiares, y ¿saben qué pasa? Por respeto no hablamos del Señor. Por respeto muchas veces cuando estamos con ellos no oramos, no hacemos cosas religiosas, y tal vez no pecamos, pero por respeto no ponemos el nombre del Señor Jesucristo en la mesa. Y eso lo hacemos muchas veces por respeto. Pero la pregunta es si el respeto es mutuo. Cuando tal vez nos encontramos con alguien que no tiene a Cristo en nuestra familia, la música, el alcohol, las palabras, si ellos omiten eso por respeto, o solamente nosotros cedemos las convicciones espirituales por respeto. A veces por respeto podemos estar callando algo que debemos hacer. El respeto no es una justificación, no se trata de imponer mi fe. ¿Saben que uno puede orar con respeto? Vamos a una actividad familiar, permítanme un segundito. Tal vez la familia no lo quiere hacer, yo me hago a un lado, bueno, con mi esposa, solo, no sé, y oro. El respeto muchas veces se toma como justificación para no mostrar a Cristo, no es imponer lo que yo creo. Se trata de que con amor debo mostrar que Cristo es real, que yo siempre que voy a hacer algo primero le doy la gloria a Dios. Eso es con respeto. Mi familia, mis amigos deben conocer que no solamente yo soy cristiano el día domingo, sino que en el trabajo, en la casa, cuando voy y visito a mi familia que no lo hace 3 meses, 5 meses, 1 año, también sigo siendo del Señor y oro, y si hay una oportunidad para compartir el Evangelio con respeto, gloria a Dios. Y eso hizo Cornelio. Él no se limitó
Y el mayor deseo que nosotros debemos tener hacia nuestra familia, ¿saben que no es que nuestra familia tenga tal vez el mejor trabajo, los mejores recursos, que tal vez goce bien de salud, lo cual es bueno, ¿no? Que uno pueda desear que su familia esté bien, pero el mayor deseo del corazón es que mi familia conozca a Cristo como su Salvador. Ese es el mayor deseo, porque si no reciben a Jesús, la Biblia dice que hay una condenación eterna, no es algo temporal. Y para que eso suceda, debemos poner delante de nuestra familia el Evangelio. Eso vamos a ver. Y Romanos 1:16 dice, ¿saben por qué debemos poner el Evangelio? Pues dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. El Evangelio es dinamita, poder de Dios para salvación. Y algo que debemos pensar en esta mañana es que cuando compartimos el Evangelio, cuando predicamos a un familiar, a un amigo, a un conocido, estamos hablando del poder de Dios. No creamos nosotros que es en nuestras fuerzas, que Dios no puede salvar a una persona que tal vez yo considero que fue peor que lo que yo era, ¿sí? Porque nosotros también éramos duros, nosotros también antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, éramos amadores de sí mismos, borracheras, amábamos la fornicación, las malas palabras, y hoy estamos aquí, ¿saben? Y a veces uno pone una barrera ante los familiares, decir, ¿será que este puede llegar a Cristo? ¿Será que puede creer en Jesús? ¿Saben que Dios no necesita pedirle permiso a ningún corazón para entrar a su vida? Dios, la gracia de Dios es para todos. El hombre debe escuchar el Evangelio y creer en Jesús. Pero estamos aquí no porque somos mejores que otros. Estamos aquí porque el poder de Dios nos salvó, nos alcanzó. Y el mismo Dios que nos salvó a nosotros puede salvar a cualquier persona. Y Cornelio entendió eso. Y algo que uno puede pensar también esta mañana es que a veces uno predica el Evangelio creyendo que es el mensaje de uno. No sé si el Señor podrá cambiar esta vida, pero la Biblia nos va a mostrar en la tarde ya de hoy que no es nuestro mensaje, no es nuestra oración, que lo que debemos confiar es en el poder de Dios, porque es el único que salva. Y muchas veces la barrera la ponemos nosotros en nuestra propia casa, ¿saben? Con nuestra propia familia. Mi esposo nunca cambiará. ¿Se ha escuchado esa frase? Mi hijo está tan lejos de Dios que yo no creo, a veces no lo expresamos verbalmente, pero en la mente lo pensamos, yo no creo que pueda llegar a Cristo. Mi familia no quiere escuchar el Evangelio. He orado por muchos años y es que no encuentro ningún resultado. Y la barrera es humana. A veces nosotros nos encargamos de colocar una barrera que Dios puede derrocar. Recuerden que estamos hablando de que cuando Dios llega, cuando Dios rompe las barreras del corazón, las barreras nosotros mismos las ponemos. Pero Cornelio nos enseña de que no confiamos en nosotros, sino en el poder de Dios. Porque Dios tiene poder. Y hay muchos que hemos olvidado esa verdad bíblica. Dios tiene poder y puede salvar a cualquiera. Y pretendemos, a veces por respeto, ¿sabe qué hacemos? Pero podemos llegar a vivir una fe privada. Que mi familia no sepa mucho que estoy yendo cada domingo a la iglesia. Qué pena si se enteran ahora que tal vez los miércoles también hay tiempo de oración. ¿Y qué dirán si hay los martes tenemos el devocional? Las damas también tenemos devocional. No, ¿qué van a pensar si les digo que ahora estoy de lleno y sirviendo en la iglesia? ¿Saben? A veces uno quisiera vivir una fe privada para que su familia no vea que lo que hacemos no debe ser escondido, sino debe ser luz. Luz a mi familia, luz que Cristo llegó a mi corazón y que ahora yo vivo una fe genuina. Me gusta estar con el pueblo de Dios, me gusta congregarme. Y si alguien me dice, ¿qué va a hacer el domingo? Voy a hacer lo que más me agrada. Y si alguien me dice, ¿qué va a hacer el martes? Tal vez varones devocional. Tengo un compromiso con Dios y va primero Dios. Que el mundo sepa, que mi familia sepa que Dios va primero. El problema es cuando hay excusas, barreras y nos avergonzamos de hablar de Jesús. Nos avergonzamos de decirle al mundo que Cristo llegó a mi vida y que transformó mi corazón. Porque solo en Jesús hay salvación. Y aquí está Cornelio. Cornelio, algo que me llama también mucho la atención de este pasaje, dice que cuando entra a Cesarea, Cornelio los estaba esperando. ¿Y saben qué hizo Cornelio? Miren lo que hace Cornelio. Esto se llama ser un intencional con lo que uno quiere hacer. Porque dice, habiendo que convocado. ¿Quién toma la iniciativa para que la familia de Cornelio escuche el Evangelio? ¿Cornelio o la familia? Cornelio. La Biblia dice que cuando él supo que Pedro venía, porque Dios ya había obrado en el corazón de Pedro, mostrándole a través de un lienzo de que el Evangelio era para judíos y gentiles, Cornelio está confiando en el poder de Dios. No confía en Pedro,
confía en que Dios va a hacer algo mucho más grande en él y en su familia. Y Cornelio los espera. Cornelio llama a su familia. Vemos a un Cornelio que no esperó que su familia viniera sola a Dios, sino que los reunió cerca de donde Dios iba a hablar. Eso se llama confianza en Dios. Cuando yo sé que si va a ser expuesta la palabra de Dios, yo me encargo de alguna manera de que mi familia pueda abrir esos oídos duros y necios a la voz de Dios. Confiar en el poder de Dios es entender que no puedo dejar de orar por aquellos que amamos. Tal vez un hijo, una hija que ha escuchado la palabra de Dios y que ahí no está. Confiar en el poder de Dios es entender que Dios puede orar y que yo debo seguir orando. Confiar en el poder de Dios es entender que mi esposo o mi esposa, que no quiere saber nada de Dios, pero que debo recordar que Dios tiene poder, que Dios escucha las oraciones de los justos y que yo puedo seguir confiando en el Señor, aunque han pasado muchos años y mi esposo sigue con un corazón duro, o mi esposa, el Señor tiene poder. Confiar en el poder de Dios es no perder la esperanza, tal vez porque han pasado 15, 20, 10 años esperando que alguien que yo amo llegue a los pies de Cristo y no encuentro una respuesta. Confiar en el poder de Dios es, Señor, yo sé que tú estás obrando. Eso es confiar en el poder de Dios. Es que cuando haya una oportunidad, cuando se abra una puerta para compartir el Evangelio, Señor, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque no me has dado un espíritu de cobardía. Señor, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Dios puede hacer lo que hizo en la familia de Cornelio en cada uno de nosotros. Y algo que debemos entender en esta mañana es que debemos creerle a Dios. Dios rompe cualquier barrera. Y aquí estamos viendo a Cornelio con su familia. Un hombre que no solamente quería escuchar la palabra de Dios, sino que quería que esa bendición fuese para toda su familia. Y Dios rompe las barreras del corazón, empezando con aquellos que amamos. Así que a veces nosotros somos los que colocamos una barrera. Cuando Dios está actuando, versículos 26 y 27, sale algo acá también muy importante. Mas Pedro, cuando Pedro salió, entró, Cornelio salió a recibirle. ¿Y saben qué hace Cornelio? Postrándose a sus pies, ¿qué hizo? No solamente se arrodilló, no solamente lo miró, sino la Biblia dice algo muy importante aquí. La palabra que sale aquí es adorar, rendirle adoración. ¿Y saben qué hizo Pedro? La Biblia dice que Pedro se levantó, diciendo, Pedro le levantó. Pedro le dijo, Cornelio, no. Le levantó y le dijo, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Soy hombre. Algo que dice este texto bíblico es que solo Dios es digno de oración, solo Dios salva y el resto somos hombres. Ninguno más es digno de adoración. Cornelio ve que a Pedro se arrodilla para adorar y de pronto lo levanta. Tal vez Pedro era un hombre muy popular según este texto, para que Cornelio le haga esa reverencia, le adore. Dice, porque Cornelio, ¿recuerda quién era? Un centurión, dirigía un grupo de 100 personas. Y para que Cornelio se arrodille ante un hombre, debe ser que Pedro era muy famoso. Y aún así Pedro hubiese podido sentirse orgulloso, cómodo, pero Pedro llega y levanta a Cornelio y dice, no, Cornelio, las cosas no son así. Tal vez Pedro predicó, había muchas conversiones, y Pedro no acepta esto. Y algo que uno puede entender según este pasaje bíblico es que el único que merece adoración es Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en mi vida es idolatría. Y no solo hablamos de familia, hablamos de cuando amamos más nuestra propia vida que a Dios, cuando amamos demasiado el trabajo, cuando hay ídolos que se anidan en el corazón, puede ser deporte, la televisión, las redes sociales, las imágenes, tantas cosas que roban el lugar de Dios, y todo lo que se anida en el corazón, todo lo con lo cual yo paso más tiempo que debo pasar con Dios, empieza a convertirse en un ídolo. Y a veces uno puede decir, no, es que yo no le rindo adoración, pero ¿saben que sí? El tiempo, en lo que más paso yo tiempo, muestra cómo está mi corazón. Y puede pasar que adoremos a los hombres. ¿Saben que podemos caer en eso? Pedro era muy famoso. Yo ahorita le compartí a alguien, decía, Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, según la iglesia, dice que Pedro era el sucesor el Papa es el sucesor de Pedro, y algo que uno entiende, muchas veces usted ve ceremonias, y a veces hay mucha idolatría, y Pedro llega y dice, ni siquiera yo soy digno de recibir adoración. Y es triste, ¿no? Porque a veces uno puede caer en ese problema, ¿no? A veces uno puede llegar incluso a decir, bueno, gracias. A veces uno puede llegar
a pensar, yo no caigo en idolatría, yo no caigo en adoración. Y saben que a veces uno puede llegar a decir, bueno, yo escucho este mensaje de Dios, tal vez en YouTube usted coloca una enseñanza, pero si habla aquel que me gusta como habla, y empiezan a hacer preferencias, ¿sí? Si es de mi predicador favorito, presto mucha atención y voy a estar atento. Si no me llama mucho la atención, tal vez no me concentre mucho, porque es que sí me gusta como habla. Y nosotros somos el problema cuando traemos a los hombres a un lugar más alto de donde debe estar. Algo que dice el texto es que los hombres seguimos siendo hombres. Solo Dios es digno de ser adorado y alabado. Solo uno salva, solo uno sale enfermos, solo uno sostiene la iglesia. Amén. Solo uno es digno de adoración. Y gloria a Dios, porque si tenemos alta estima por nuestros pastores, ¿cierto? Porque el Señor nos llama a honrarlos, a obedecerles, a orar por ellos, pero solo Dios es digno de adoración. Y eso vemos en este primer punto. Primero, Dios rompe las barreras familiares. Segundo punto, Dios rompe las barreras de los prejuicios. Versículo 28, acompáñame a leer el versículo 28. Dice versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, miren esta palabra que sale aquí, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo le ha mostrado Dios? A través del lienzo, que a ningún hombre llame común o inmundo. Leamos el 29, dice, por lo cual al ser llamado, vine sin qué, sin replicar. Y algo que este texto nos va a mostrar es que Dios rompe la barrera de los prejuicios. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué el texto nos dice esto? Porque según lo que dice Pedro, el que está hablando hoy es Pedro, está hablando, usted sabe cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro le está diciendo a Cornelio, usted sabe lo delicado, el problema en el que yo me puedo meter por estar aquí en su casa. Eso le está diciendo Pedro a Cornelio, por tener algún vínculo cercano o incluso, peor aún, entrar a su casa. Pero ¿saben qué dice Pedro? Pero Dios me ha mostrado. ¿Saben? Pedro tenía una barrera tremenda, y era la barrera de los prejuicios. Solo el pueblo judío podía conocer a Dios y ser salvo por la gracia de Dios. Pero Dios, a través de una visión, le dice a Pedro, Pedro, la salvación es para todo aquel que cree en Jesús. Por eso Pedro dice, me cuesta estar acá, pero Dios me ha mostrado. Pedro entiende que lo que Dios le mostró con animales, de que podía comer cualquiera, lo que le estaba mostrando era que el evangelio no tiene prejuicios, que la salvación no es solo para judíos, que el evangelio traspasa cualquier frontera religiosa, que Dios salva a todo aquel que cree en Jesús, que el evangelio rompe el orgullo, rompe la soberbia. El evangelio nos llama a mirar a Cristo. Y es muy interesante porque para un judío, en su mente, ellos son puros. Y saben que el que no es judío es alguien que es impuro. Todo el que no era judío era considerado como perro, de manera despectiva. ¿Recuerdan una vez que el Señor Jesús está hablando con una mujer y dice que los perros, hasta los perros podían comer de las migajas de la mesa? Todo el que no era judío, todo gentil era considerado un perro, porque no era de Dios. Porque el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era el Dios de su patria. Ellos tenían ese pensamiento, era el Dios de su bandera, y los gentiles no cabían ahí, solo los judíos. Eso pensaba en su mente un judío. ¿Y Pedro dónde viene? De raíces judías. Recuerda que Pedro dice, usted sabe cuán delicado es estar aquí en su casa. Y algo que uno entiende acá, primero rompe barreras familiares, pero también rompe prejuicios humanos. ¿Saben que a veces uno puede tener prejuicios humanos? Uno puede, por eso Pedro le habla en este contexto a Cornelio, porque él conoce lo que está pasando, y por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 12 dice, pues, leamos Gálatas 2:12. Si alguien lo tiene, me lo volvió a leer. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miren esta escena un momentico, a ver si Pedro tenía prejuicios en el corazón. En esta escena Pablo tiene que corregir a Pedro. ¿Por qué?
según este texto bíblico, dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía ¿con quién? Con los gentiles. Él ya había escuchado, ya había recibido la visión, ya sabía que Dios aceptaba a gentiles y a judíos para su gloria eterna por creer en Jesús. Y dice pero después que se unieron, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Imagínense esa escena por un momentito. Pedro está comiendo con un grupo de gentiles que no son judíos, y de pronto vienen los de la circuncisión, un grupo de judíos, y Pedro empieza a alejarse, a hacerse a un lado, y Pablo tiene que corregir a Pedro. Pablo le dice que lo que hizo incluso era digno de condenar, porque Pedro ya había entendido una visión, había entendido que Jesús rompía la pared divisoria entre judíos y gentiles, y Pedro de pronto está allí comiendo con este grupo de gentiles. Él ya entiende que son sus hermanos en Cristo, y cuando Pedro ve que llega este grupo de judíos, se levanta y empieza a caminar de lejos, empieza a alejarse de los gentiles que están en la mesa, por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgado, por temor a los hombres. Se levanta y se va alejando. ¿Y saben qué le dice Pablo? Pablo le dice a Pedro: ¿qué haces, Pedro? ¿Qué haces? Ahora todos somos hermanos, somos uno en Cristo. Y esos son los prejuicios. En Hechos capítulo 10 vemos que Dios rompe con esa barrera. Por eso es tan importante este capítulo en el libro de Hechos. Dios rompe cualquier prejuicio humano. Efesios capítulo 2 versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Algo que Dios le está mostrando a Pedro aquí en la casa de Cornelio es que esa separación humana, porque otro no pudiese conocer a Jesús, Dios la ha roto. Cristo ha roto ese muro, porque cuando Cristo llega, rompe cualquier enemistad, cualquier rencor, y nos reconcilia con Él. Y algo que vamos a ver a lo largo de la vida de Pedro es que Dios va a venir trabajando en el corazón de Pedro. Y saben, Dios está trabajando en el corazón de un hombre que ya le ha predicado a 3,000, que ha hecho milagros, que ha hecho sanidades, que vio al Señor resucitado, lo vio, que compartió con Cristo, y Dios sigue trabajando en el corazón de Pedro. Y saben que a mí algo, eso nos lleva a pensar en algo, de que Dios trabaja en nuestro corazón todos los días. Todos tenemos un área del corazón en la que debemos trabajar, en la que Dios debe obrar. Si trabajaba en Pedro, que vio al Señor, que hacía milagros, que predicaba y que daba fruto a la enseñanza que venía de parte de Dios, ¿cuánto más en nosotros? Todos tenemos alguna área de nuestras vidas en la cual el Señor debe trabajar. El Señor estaba mostrando de que todo aquel que cree en Jesús era su hermano, y que no podía clasificar quién merece y quién no la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Solo los judíos. Tal vez en la mente de un judío ellos clasificaban: si es judío, merece gracia. Los judíos cristianos que han conocido a Cristo. Si no es judío, ni siquiera a la casa. Imagínense esa clasificación. Ni siquiera podían entrar a la casa de un gentil. Y es tremendo, porque Pedro está en un proceso que requiere tiempo, en un proceso que requiere paciencia, y a veces en los prejuicios, a veces llegan personas nuevitas a Cristo, personas que tienen cosas del mundo, y a veces uno les comparte la palabra de Dios, o muchas veces llegan y empiezan a aprender, y uno quisiera que fuesen como yo quiero que ellos sean. Y saben que la Biblia nos muestra de que es un proceso, de que esto es con amor, con paciencia, ¿sí? De que cuando alguien está conociendo, caminando con el Señor, hay que tenerle paciencia. Esto nos enseña a ser obedientes en medio del proceso, porque el corazón de Pedro tenía una barrera, pero la Biblia dice que Pedro obedeció a Dios cuando le dijo que fuese a la casa de Cornelio. Incluso cuando hay barreras que se ponen en el corazón, barreras tal vez de rencores, tal vez de años, familia, alguien que me hizo mucho daño, y yo le pongo una barrera que usted no puede conocer a Dios. Tal vez yo no creo que esta persona conozca al Señor. ¿Saben que el Señor empieza a trabajar y a orar en el corazón? Y lo que nosotros debemos hacer es no clasificar quién sí y quién no. Según este texto, debemos obedecer, porque Dios puede salvar a cualquiera, a cualquiera.
Y eso se llama confianza en Dios. Y Pedro obedeció. Y Pedro pregunta, ¿por qué me han hecho venir? Versículo 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y damos del versículo 30 al 33. Dice, entonces Cornelio empieza a contarle, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Miren que Cornelio le estaba contando a Pedro lo que va a pasar. Le dice, mire Pedro, yo tuve una visión, se me apareció un hombre vestido de blanco, y me dijo que enviara a Jope a traerte a ti, porque tú traías un mensaje de parte de Dios. Versículo 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios. Cornelio tenía claro en su corazón que el mensaje que venía no era de Pedro, sino era de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio explica a Pedro cómo Dios había oído su oración, cómo le había mandado llamar a Pedro, cómo había reunido su familia para oír el mensaje de Dios. Versículo 34, hacemos un poquitico, dice, entonces Pedro, ¿qué dice? Abriendo la boca dijo, en verdad, miren lo que dice acá, en verdad comprendo. ¿Qué comprendió Pedro en este momento? Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Siempre van a haber personas temerosas de Dios, y si hay alguien que teme a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, es mi hermano, porque es hijo de Dios, porque Dios lo salvó, y Dios no hace acepción de personas. Y eso me muestra de que Dios salva no al que yo quiero, porque a veces somos así. A veces uno clasifica, si este es muy malo, tal vez asesino, violador, y uno empieza a clasificar el pecado para decir, este no merece la gracia. Yo no soy la barrera de medir que usa Dios. Dios tiene un estándar totalmente diferente al mío, totalmente diferente al estándar humano. Dios salva a quien Él quiere. ¿Y qué más seguimos leyendo? Pedro entendió que la misericordia de Dios es para todos. Él no hace acepción de personas, y es algo que debemos tener nosotros claro en nuestro corazón. ¿Qué pensaban estos escribas y fariseos cuando vieron a Jesús con un pecador? ¿Recuerdan qué pensaban ellos? ¿Qué hacían? ¿Qué hace este con pecadores? Ellos pensaban, ellos no merecen ser salvos. Y saben, según este texto, todo el mundo puede, si cree en Jesús, puede recibir la gracia de Dios, sea el que sea. No importa el pasado. Dios puede salvar a aquel que coloca su fe en Jesús. Y ningún prejuicio debe haber en la iglesia de Dios para rechazar personas. Tal vez por el pasado, quizá por la apariencia, por el nivel económico. Nosotros no tenemos ningún derecho de clasificar quién sí y quién no. Dios salva a todo aquel que mira a Cristo y dice, Señor, me arrepiento de mi pecado, y que cree en Jesús. Y es triste que a veces uno ponga prejuicios por cultura, por la manera de vestir, por su país, tantas cosas que nos llevan a veces a tener prejuicios delante de Dios. Pero algo que vemos en este texto es que delante de Dios todos somos iguales. Y si Dios te salvó a ti y a mí, es por su gracia, y su misericordia lo puede hacer con cualquier persona. Por eso a veces oramos pero sin fe, creyendo que Dios no puede orar. ¿Saben qué triste es una oración sin fe? Señor, oro por aquella persona, oro por un hijo, Señor, acuerdo a un padre, a una madre, a un hijo, un hermano, qué sé yo, un familiar, que tantos años, no sé si pueda llegar. Ora con fe, pídele a Dios con fe, porque el Señor puede obrar en cualquier corazón. Dios no, ¿saben? ¿Recuerdan lo que pasaba cuando Samuel iba a escoger al rey David? El Señor le dice, Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira más allá, Dios mira almas que necesitan ser salvas. Y la iglesia, la iglesia es un lugar donde todos deben ver la gracia de Dios, tanto el que llega de la manera más decorosa posible, como el que no llega de esta manera. Como tal vez si vienen a visitarnos algunas personas que consumen, que habitan la calle. Gloria a Dios. Uno puede medir
la temperatura de cómo está su termómetro de acepción de personas cuando, si usted dice, yo tengo el mismo gozo, si viniera hoy tal vez una figura pública en sentarme al lado, ¿qué tal llegar un deportista acá? Me le siento al lado con el mismo gozo que me puedo sentar al lado de un habitante de calle. Tengo el mismo gozo. Ahí uno mira el termómetro espiritual de la sección de personas. Si usted tiene el mismo gozo, gloria a Dios, mi hermano, usted no hace la sección de personas. Si tal vez le cuesta un poquito, oremos, porque el Señor no hace acepción de personas. Dios rompe barreras familiares, Dios rompe las barreras de los prejuicios, y último punto, Dios rompe la barrera de la incredulidad. Tercer punto, sigamos leyendo, versículo 36 hasta el 43, y dice, Dios, está hablando Pedro, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y miren lo que empieza a decirle Pedro, ya está allí en la casa de Cornelio, se presentó la oportunidad de compartir el evangelio, y dice Pedro así, Dios envió mensaje, ¿a quién? A los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Le dice, miren, Dios trae la paz en Jesús, pero no la paz humana, sino la paz eterna, la paz que salva el alma. Este es Señor de todos. Le empieza a decir Pedro a Cornelio, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Empieza a narrar un poquito la vida de Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39 dice, y nosotros, ¿saben que ya lo voy a mostrar esta palabrita que sale aquí? Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole, ¿qué? En un madero. A este levantó Dios al tercer día. Miren, yo quiero que resaltemos cada detalle. Pedro le está diciendo a Cornelio, le está hablando en su cosmovisión, porque es un gentil que no tiene a Cristo en su corazón, y ya les voy a explicar por qué. Le dice primero que Dios lo envió, que Dios lo ungió, y le sale una palabrita acá, nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. A quien mataron le da otra característica a la muerte del Señor, colgándolo en un madero. Pedro está diciendo que él fue testigo de la muerte del Señor, y también va a ser testigo de la resurrección. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Tercer característica, y ya les voy a compartir algo, después de que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos, cuarta característica del mandato, que él es el Dios, que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted lee el texto de Hechos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 2, cuando Pedro está predicándole a los judíos, le dice, ustedes crucificaron a Cristo. Le dice, ustedes lo crucificaron por el determinado consejo de Dios. Pero miren que a judíos le dice, ustedes son testigos de lo que pasó. Y aquí a Cornelio le dice, yo fui testigo de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Le habla en otro término. ¿Y saben por qué? Hay una palabra que es muy común y se llama, en Primera de Pedro, también dice que todo creyente debe estar preparado para presentar, ¿qué? Defensa del Evangelio. La palabra que sale defensa allí significa apolos, apologética, que quiere decir que el creyente debe estar preparado para compartir el Evangelio con toda persona. El Evangelio sigue siendo el mismo, pero a veces, ¿qué si aparece una persona con argumentos ateos de por qué no cree en Jesús y usted tiene la oportunidad de presentarle el Evangelio? ¿Será que le presentaría el Evangelio? El Evangelio sigue siendo el mismo, pero Pedro aquí le está mostrando a Cornelio defensa de Cristo, cómo Cristo murió, resucitó, cómo él anduvo con él, porque está preparado para presentar defensa del Evangelio. Me llama mucho la atención. Él está anunciando el Evangelio. Cuando llega donde Cornelio anuncia el Evangelio a este grupo de gentiles, les muestra que Cristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que todo el que en él crea, versículo 43 al final, recibirá ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Pedro es un hombre que está muy preparado para presentar tanto a judíos como a gentiles en su cosmovisión el Evangelio.
el único evangelio que salva. Y eso es un llamado a que como creyentes, Dios nos llama a prepararnos bíblicamente para que cuando hayan argumentos que se levanten en contra de Dios, nosotros podamos presentar defensa bíblica de nuestra fe. Porque no creemos en una fe intangible, en una fe ciega, creemos en una fe que es verdad, porque Cristo murió y resucitó. Pero que cuando haya esa posibilidad, yo le diga, a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué creo lo que creo? Porque a veces puede llegar el mundo a zarandearnos y traen tres cosas humanas, tres verdades tal vez humanas, y le dan 3 vueltas a uno. Después hablamos. Voy a preguntar al pastor. Después hablamos. Voy a preparar mejor. ¿Saben que este texto a mí me llama mucho la atención porque Pedro a un grupo de judíos le dice, ustedes mataron a Cristo, a quien Dios resucitó a los muertos, por el determinado consejo de Dios. Y aquí en este texto le dice, yo, Cornelio, yo fui testigo de la resurrección. Y esos son argumentos bíblicos para mostrar a un Cristo que es real. Y entonces, hablando de este punto número 3, es que si hay algo que Pedro y los discípulos no hacían en este tiempo, ¿sabe qué era? Perder el tiempo. Algo que Pedro llegó a esta casa, dice Cornelio, aquí lo estoy esperando con mi familia, con mis amigos, y Pedro comparte de que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Miren, versículo 43, para que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente en Jesús hay salvación. Pedro le dice a Cornelio, yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo porque yo vi a Cristo resucitado. Presenta primero evidencias de su fe y le dice, y todo el que en él cree tiene perdón de pecados. Así de simple. ¿Y saben qué pasa? La iglesia de Hechos tenía una gran misión, llevar el mensaje de salvación. Y ellos lo creían, y no solamente lo creían, sino que según este texto lo obedecían. Y cuando se reunían con alguien, no eran hombres que estuviesen ahí perdiendo el tiempo, sino eran hombres dispuestos a cumplir el mandato de Dios. Y hermanos, si hay algún peso que nosotros debemos tener en nuestro corazón, es a cuánto le estamos compartiendo el mensaje. ¿A cuántas personas usted le compartió el mensaje en el último año? En los últimos 6 meses del 2026. Cortemos un poquitico en el último mes. ¿A cuánto le hablaste de que Jesús es el Señor y de que solamente en Él hay perdón de pecados? Porque si no, se va a perder eternamente. En la última semana, tal vez ayer. Si no lo estamos haciendo, que Dios ponga ese gozo, ese peso en el corazón de no perder el tiempo. ¿Saben que a veces uno se puede enfocar tanto en este mundo, incluso conociendo a Cristo? Familia, que no está mal, cuidar la familia, estudio, trabajo, tantas cosas, y cuando muera, cuando cada uno de nosotros muera, ¿qué? Todo eso quedó acá. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que lo único que van a recordar son las obras que hicimos para Dios. ¿Qué? Con todo el tiempo que tuvimos en este mundo, y tal vez nosotros allá en las coronas de vida, coronas de justicia, y recordando que nos costó hablarle a alguien de Jesús, que no lo hicimos, que el Señor mandó, pero que había algo más importante, que me daba pena, que por respeto, siempre una excusa que entre comillas sin ser ilícita, cerraba mi boca para hablar a otros de Cristo. Y eso es lo que Pedro no está haciendo acá. Romanos 10:17, la Biblia dice que la fe es ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y Pedro conoce que no es su mensaje, sino que es el mensaje de Dios. Es tremendo. Uno debe entender eso, que cuando nosotros compartimos el Evangelio, no estamos haciendo algo que es de nosotros, sino estamos predicando a Cristo, porque su palabra es viva y eficaz y rompe cualquier incredulidad. Mire, mientras Pedro hablaba, dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿qué? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Acá sale otro grupo que no, sabrán que al principio decíamos que Pedro venía en plural, venía más personas con él. Acá está el otro grupo. ¿Saben quiénes son? Los fieles de la circuncisión. ¿Recuerdan quiénes son los fieles de la circuncisión? Cuando llegaron de judíos, cuando Pedro estaba ahí con el grupo de gentiles, cuando venían los fieles de la circuncisión, Pedro después de otra cena se levanta. Según este texto, Dios rompe las barreras de la incredulidad, y acá fue doble. Primero con aquellos, porque dice que había un grupo de fieles de la circuncisión que se quedaron atónitos.
La palabra atónito es que no lo podían creer lo que estaba pasando. Ellos pensaban que la bendición de Dios, la gracia de Dios, solo era para el pueblo judío, y el texto dice que se quedaron perplejos, porque Dios rompe la barrera de la incredulidad. Pero también trajo bendición a la vida de Cornelio, a la familia de Cornelio y a los allegados de Cornelio, porque dice que mientras ellos oían, la fe es por el oír por la palabra de Dios, mientras ellos oían el mensaje de salvación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y es tremendo. Hechos capítulo 11, versículo 14 dice, hablando de Pedro, cuando Pedro está dando un informe a la iglesia de Jerusalén, está contando a la iglesia lo que Cornelio le compartió, dice, él te hablará las palabras, es lo que dice la Biblia, él te hablará las palabras por las cuales ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. Este texto nos dice que Cornelio iba a colocar su fe en Jesús cuando conociera a Cristo a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cornelio era muy buena persona. Cornelio era un gran orador. Era un hombre misericordioso, dadivoso, pero no conocía a Cristo en su corazón. Y el texto nos dice que solamente iba a ser salvo cuando la palabra de Dios rompiera la barrera de su incredulidad. Porque tal vez era un hombre que oraba, era temeroso de Dios, dadivoso, y que creía que iba para el cielo. Pero las palabras, las oraciones de Cornelio fueron escuchadas por Dios y envió a Pedro con el mensaje de salvación. Qué gloria, qué gozoso es ver cómo el Señor tiene misericordia de aquellos que incluso están perdidos creyendo que van al cielo. Es tremendo, ¿no? Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cae sobre ellos, y algo que podemos comprender es que ellos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, y ellos estaban perplejos, porque estos judíos no podían entender que el mismo don que habían recibido en Hechos capítulo 2, don de lenguas, ahora había sido un regalo para estos gentiles que habían conocido a Cristo como su Salvador. Por eso estaban perplejos, no solamente conocieron a Cristo, sino que Dios les regaló el don de lenguas a este grupo de gentiles en especial. Tremendo, ¿no? Y no podían hablar, aquí Dios les estaba mostrando, ustedes se creen buenos, ustedes creen judíos que son los únicos que pueden recibir gracia y las bendiciones de Dios, pues también los gentiles pueden recibir la gracia de Dios. Dios trajo el Espíritu Santo sobre ellos y regaló el don de lenguas, y es tremendo, por eso estaban perplejos. Así que también los que habían venido con Pedro estaban atónitos, pensaban que solamente la bendición era para ellos, y la incredulidad de los judíos fue también derribada cuando vieron con sus propios ojos la obra de Dios. Primero el Espíritu Santo cayendo sobre la iglesia, porque ya eran la iglesia en este momento, pero también viendo cómo magnificaban y glorificaban a Dios en lenguas, versículos 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿qué hace la iglesia cuando alguien conoce a Cristo? ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Pregunta. Está preguntando ¿a quién? A los de la circuncisión, porque están con la iglesia, ¿cierto? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Algo que dice este texto es que los creyentes que después de que creyeron, se bautizaron como testimonio, como símbolo, como acto de obediencia público de que habían muerto al mundo y habían resucitado con Cristo como nuevas criaturas. Y algo que termina diciendo el texto aquí, que es muy interesante, termina diciendo que entonces le rogaron. ¿Quiénes están rogando? Los gentiles, los que están con Cornelio, que se quedase algunos días, algún tiempo con ellos. Y esto es la vida de un creyente, ¿saben? La vida de un creyente es esto. Cuando haya un mensaje de Dios, cuando haya una reunión, cuando la iglesia se abra, hermano, sienta gozo por reunirse con el pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que la iglesia es comunión. La iglesia somos las personas y nos reunimos acá para fortalecernos espiritualmente a través de la palabra de Dios, pero también para animarnos, para compartir, porque ahora la familia en Cristo es nuestra familia eterna. Y por eso es un gozo venir acá a la iglesia. Una señal de que la fe no está bien, ¿sabe cuál es? Es el deseo de estar lejos del pueblo de Dios. Ay, la iglesia, es que preciso el domingo. Es el poco deseo de congregarse. ¿Saben qué es una señal de que algo está mal en mi corazón?
Cuando usted ve que se abre la iglesia, de que hay posibilidad de compartir, de tener comunión, y usted siente gozo por reunirse con sus hermanos, es una buena señal de que su fe está creciendo. La degradación espiritual, ¿sabe cómo comienza? La ausencia de oración. Empezamos a alejarnos del pueblo de Dios. Dios ya no es una necesidad principal. Empezamos a dejar de leer la Biblia y empieza a haber degradación espiritual. Por eso, mis hermanos, cuando es una bendición siempre verles aquí, y saben que el enemigo es astuto para engañar, porque nos muestra que dejar todo esto no es malo, ¿sí? Satanás nos muestra que tal vez por no venir a la iglesia, por dejar de orar un poquito más, por no leer tanto la Biblia, pues no es tan malo, no estamos pecando, pero tampoco estamos haciendo lo que debería hacer un creyente, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el enemigo es astuto para colocar en nuestra mente que no es tan malo empezar a dejar, a no sentir gozo, a cansarse rápido, y entonces no nos conformemos con portarnos bien, pero lejos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde el enemigo nos quiere. Yo me porto bien, lejos de Dios. Ahí te quiere el enemigo. Portándote bien y lejos de Dios. Y la iglesia, es un regalo de Dios. La iglesia es un regalo de Dios, la iglesia es una familia. Estar aquí es un regalo de Dios porque Dios nos dio una familia espiritual para que vivamos en comunión con aquellos que quieren caminar en la misma dirección. Por eso yo le ruego a Pedro, quédese un poquito más. La iglesia es una bendición. Conclusión, Cornelio era un hombre temeroso de Dios y oraba y buscaba a Dios y esperaba una respuesta. Y Dios escuchó su oración. En el tiempo de Dios, Dios hizo mucho más de lo que él esperaba. Porque tal vez Cornelio esperaba al principio una bendición para su vida, pero cuando escuchó que Dios iba a traer un mensaje, reunió a los suyos. Y no solo Dios obró en su propio corazón, sino obró en la vida de los que él amaba. Imagínense usted un momento, y usted reunirse con su familia, con aquellos que usted tiene, padres, hermanos, familiares de familia, y que todos conozcan a Cristo. Solo un momentico, usted se siente en la mesa y que todos tenemos vidas distintas, vidas tal vez trágicas con tantas cosas, pero que usted diga, gloria a Dios, porque tal vez no hay muchas cosas, pero hay lo más importante, una familia temerosa de Dios. Y eso, por eso como creyentes, no debemos dejar de orar por los que amamos con fe, dejar de orar por nuestros familiares que viven lejos de Dios. No podemos perder la esperanza, como lo digamos ahorita, y no podemos perder el tiempo. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y cuando Dios llegó a nuestras vidas, rompió toda barrera, orgullo, incredulidad, prejuicios. Dios quitó todo de nosotros, porque nos hizo libres. Y oremos al Señor para que los que amamos también sean libres de la condenación eterna. Oremos. Padre, gracias damos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, hay tantas barreras, Señor, que colocamos nosotros en el corazón, Señor. A veces, Señor, podemos pensar incluso de que un familiar nuestro, Señor, un conocido, no puede conocerlo a usted, no puede creer en usted, Señor. Y pedimos perdón a usted, Señor, porque las barreras humanas se levantan por años, Señor, como este muro, 28 años dividiendo una nación, Señor. Perdónenos, Señor, si a veces puede más el rencor que compartirle a alguien que usted lo ama, tal vez en casa. Perdónenos, Señor, porque a veces somos duros con aquellos que amamos solo porque no viven como yo quisiera que vivieran, Señor. A veces los juzgamos, los señalamos, Señor, pero nos olvidamos, Señor, de que lo más importante es orar por ellos, es predicarles el Evangelio, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que amamos, Señor, por aquellos que nos acordamos, Señor, que están lejos de usted, tal vez un hermano, quizás un hijo, Señor, un esposo, una esposa, Señor, que no le conoce, Señor, y llevamos años orando y quizás hemos perdido la fe, Señor. Papá, mamá, ayúdanos, Señor, a tener siempre esperanza de que usted rompe cualquier barrera,
la de los prejuicios, la de la incredulidad, Señor. Y que si hay puertas en el hogar, Señor, con respeto, con amor, les compartamos de que solo en usted hay salvación. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a usted cada día, Señor, a no colocar ningún prejuicio en nuestra vida, Señor, a entender, Señor, que estábamos antes de conocerlo llenos de ataduras, de prejuicios, esclavos del pecado, pero cuando usted llegó a nuestras vidas, usted nos dio libertad, y que esa libertad, Señor, que ahora tenemos en usted nos ayuda a entender, Señor, que no es nuestro mensaje, es su mensaje, es el poder de Dios el que toca el corazón de una persona. Perdónenos, Señor, porque a veces pasa el tiempo tan rápido, Señor. Este año también va tan rápido. Y si pudiésemos mirar hacia atrás, quizás no hemos hecho su trabajo. Tal vez no le hemos predicado a personas. Nos hemos olvidado, Señor. O nos da miedo, nos da pena, Señor. Pero, Señor, que usted también, Señor, pueda darnos ese espíritu, Señor, como dice su palabra, no de cobardía, sino de poder, amor, para que podamos, Señor, compartir con ellos. Bendiga, por favor, este día y su palabra. Dejamos esta mañana en sus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, otra mi hermano.